La música probablemente me ha mantenido vivo. Para mí, ir a exposiciones de arte es algo que hago todo el tiempo. Es muy divertido. Algunos se dedicaron al arte, mientras que otros se dedicaron a aficiones como viajar y hacer podcasts. Sin embargo, algunos de los miembros de Linkin Park simplemente desaparecieron en el olvido. Si alguna vez te has preguntado por el destino de los miembros de la banda Linkin Park, prepárate para descubrir una historia oculta en las sombras. Desde el trágico incidente de 2017 que los dejó divididos, hasta los susurros de fuerzas invisibles en juego, el viaje de cada miembro tomó un giro misterioso. Mira cómo revelo lo que realmente les ocurrió a todos y cada uno de los miembros de la emblemática banda, Chester Bennington. La música probablemente me ha mantenido vivo. No sé si alguien ahí fuera se sentirá identificado, pero como a mí me cuesta la vida. En el eléctrico mundo del rock and roll, pocas estrellas brillaron tanto como Chester Bennington. Como vocalista principal de Linkin Park, la voz de Chester se convirtió en el himno de una generación, con su cruda emoción atravesando las ondas. La carrera musical de Chester fue una montaña rusa de altibajos, desde el meteórico ascenso de su álbum de debut, Hybrid Theory, hasta el dolor resonante en sus letras. Entre bastidores, este maestro de la música luchó contra los demonios de la depresión y el abuso de sustancias, una batalla que muchos nunca vieron bajo los focos. Su trágica muerte por suicidio en el año 27 conmocionó a la industria musical y a su legión de fans, dejando tras de sí un legado tan profundo como conmovedor. Esta es la historia de Chester Bennington, una historia de talento, agitación y el poder inquebrantable de la canción. El viaje de Chester Bennington hasta convertirse en un icono del rock comenzó en las soleadas calles de Phoenix, Arizona, donde nació el 20 de marzo de 1976. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por la confusión y la tragedia. De niño, Chester tuvo que enfrentarse a la terrible experiencia de los abusos sexuales que le persiguieron durante años y al trastorno emocional que supuso el divorcio de sus padres, que le llevó a consumir drogas. Estas oscuras experiencias alimentarían más tarde sus apasionadas letras, convirtiendo su dolor en una poderosa fuerza que resonó en millones de personas. La mayoría de la gente probablemente no relaciona a Linkin Park o a mí mismo con el alcoholismo o la drogadicción ni nada por el estilo, pero eso forma parte de mi vida y ha formado parte de mi vida desde que era muy pequeño. Empecé a consumir drogas a los 11 años. Al encontrar consuelo en la música, Chester descubrió un espíritu afín en los sonidos de Depeche Mode y Stone Temple Pilots. Su voz, un instrumento crudo e indomable, encontró su vocación. Siendo un adolescente, se sumergió en la floreciente escena musical de Phoenix, uniéndose a la banda Grey Days como su líder. Con Grey Days, Chester perfeccionó su arte, convirtiendo su voz en un faro para la angustia y el anhelo de la juventud. El grupo se convirtió en una sensación local, pero las ambiciones de Chester iban mucho más allá de las fronteras de Arizona. A finales de los 90, una cinta de audición llegó a manos de Mike Shinoda y el resto de lo que pronto se convertiría en Linkin Park. La voz de Chester, llena de una intensidad que no se podía ignorar, era la pieza que les faltaba. La química de la banda era innegable con su llegada, y Linkin Park había nacido. Se afanaron en la escena musical de Los Ángeles, enfrentándose a un rechazo tras otro de las discográficas, pero su determinación nunca flaqueó, y pronto estuvieron en la cima del mundo. A pesar del éxito de la banda, la vida personal de Chester era un campo de batalla. Sus demonios, nunca lejos de la superficie, libraban una guerra interior. La misma intensidad que hacía tan cautivadoras sus actuaciones, también le hacía vulnerable a la tentación de la adicción. Chester se sinceraba sobre sus luchas, sus episodios de abuso de sustancias y el espectro de la depresión que se cernía sobre él. Fue una lucha con la que muchos de sus fans empatizaron, y su honestidad forjó un vínculo inquebrantable con quienes veían sus propias batallas reflejadas en las de él. Lamentablemente, perdería la guerra contra sus demonios y decidió trágicamente acabar con su propia vida. El forense de Los Ángeles confirma la muerte de su frontman, Chester Bennington, de un aparente suicidio por ahorcamiento. TMZ informa que su familia estaba fuera de la ciudad y que un empleado lo encontró el jueves por la mañana en su casa de Los Ángeles. El mundo quedó conmocionado el 20 de julio de 2017, cuando saltó la noticia de la trágica muerte de Chester Bennington. Bennington fue encontrado muerto en su casa de Palos Verdes Estates, en el sur del condado de Los Ángeles, después de que su cuerpo fuera descubierto poco antes de las 9 de la mañana por un ama de llaves que llamó al 911. Los bomberos lo declararon muerto en el lugar de los hechos, mientras que la autopsia confirmó que había fallecido ahorcándose. A la edad de 41 años, se había quitado la vida, dejando tras de sí un legado tan profundo como desgarrador. Su familia y sus compañeros de banda
así como las legiones de fans para las que la voz de Chester había sido un faro en la oscuridad, sintieron profundamente su pérdida. Tras su muerte, la comunidad musical se vistió de luto. Linkin Park canceló su próxima gira y se celebró un funeral en honor a Chester, con homenajes musicales que celebraban su vida y sus contribuciones al mundo de la música. La trayectoria de Chester Bennington con Linkin Park, sus luchas personales y sus aventuras con Dead by Sunrise y Stone Temple Pilots retratan a un hombre cuyo talento era tan inmenso como los retos a los que se enfrentaba. Su prematura muerte marcó el final de una era, pero su voz, su pasión y su mensaje perduran como un legado duradero al poder de la resistencia y al perdurable espíritu humano. Mike Shinoda, Chester y tú erais el corazón de Linkin Park. ¿Dudaste en algún momento que como, oh no, Chester se ha ido, tal vez no quiero hacer música más, había algo de eso? Sí, por supuesto, 100%. Después de la muerte de Chester Bennington, la banda nunca volvió a ser la misma. Y para Mike Shinoda, hacer música ya no era lo mismo. Para Shinoda, Chester era más que un compañero de banda. Era un hermano de armas, un camarada en la búsqueda incesante de la innovación musical. La pérdida fue personal, profunda y totalmente devastadora. Inmediatamente después, el mundo vio a Shinoda, una figura de resiliencia, enfrentarse a una vorágine emocional. El hombre que se había subido a los escenarios ante fans que le adoraban, que había creado letras que resonaban en los rincones más oscuros del alma, se encontraba ahora navegando por un paisaje de pérdida que ninguna palabra podría capturar adecuadamente. En ese momento de intensa vulnerabilidad, Shinoda recurrió al lienzo familiar pero expansivo de la creatividad. Para mí, ir a exposiciones de arte es algo que hago todo el tiempo. Es muy divertido. Como soy artista, pinté todas estas cosas mientras grababa mi álbum. El arte y la música, dos fuerzas que siempre habían estado entrelazadas en la vida de Shinoda, adquirían ahora un nuevo papel. Se convertían en su santuario, su terapia. Con las mismas manos que habían dado vida a acordes y melodías, Shinoda empezó a pintar. Cada pincelada era un paso a través de su dolor, una conversación silenciosa con el amigo al que echaba mucho de menos. Los colores y las texturas del lienzo se convirtieron en un diario visual, una crónica de las crudas emociones que las palabras no podían expresar. El viaje de Shinoda hacia la arteterapia no fue calculado, fue instintivo, una gravitación natural hacia el poder terapéutico de la creación. Su formación en ilustración y diseño gráfico, perfeccionada en el Art Center College of Design de Pasadena, California, a finales de los 90, sirve ahora de base para su exploración de las artes curativas. La serie de 10 pinturas evocadoras que surgieron no eran solo arte, eran fragmentos de un alma en busca de consuelo. Una de esas obras, que Shinoda utilizaría más tarde para la portada de su álbum en solitario Post Traumatic, era una prueba de su amor por el arte callejero, un género crudo y visceral, como las emociones con las que luchaba. El álbum Post Traumatic era otra faceta del viaje terapéutico de Shinoda. Cada canción era un hito, un reflejo de las múltiples etapas del duelo. La música era autobiográfica, una liberación purificadora que permitió a Shinoda procesar su pérdida de la forma más auténtica que conocía. El álbum no era solo una colección de canciones, sino un relato de resiliencia, una crónica del camino de la oscuridad a la luz. El álbum también fue un éxito, ya que alcanzó el número 1 en la lista Billboard's US Top Rock Album. Billboard's US Top Rock Albums. El cofundador de Linkin Park también ha triunfado en el mundo empresarial. En un movimiento innovador que conmocionó a la industria musical, Warner Recorded Music le nombró asesor pionero de Web3. Con Shinoda al frente como Community Innovation Advisor, Warner planeaba sumergirse de cabeza en las inexploradas aguas de Web3, llevando a artistas y fans a una nueva era de conexión digital. Su incursión en el ámbito digital ha sido igual de impactante, con su temprana adopción de plataformas de medios sociales y servicios de streaming, que han redefinido el compromiso de los fans. En los últimos años, el espíritu pionero de Shinoda le ha llevado a la vanguardia de la revolución Web3. Sus proyectos, como la innovadora mixtape NFT Sigurats, muestran su compromiso con el aprovechamiento de la tecnología blockchain para potenciar a los creadores y profundizar en la experiencia de los fans. Esta mezcla de talento artístico y previsión tecnológica convirtió a Shinoda en el candidato ideal para el movimiento estratégico de Warner Recorded Music, sentando las bases para una asociación que promete redefinir el futuro de la industria musical. Mike Shinoda lleva mucho tiempo incorporando las nuevas tecnologías, tanto a sus trabajos en solitario, como el Pack Beat Saber VR, como al videojuego web de ciencia ficción y terror que ayudó a lanzar su reciente single,
Already Over. El artista y productor ha sido un inversor clave en tecnología musical, empezando por Machine Shop Ventures de Linkin Park, que se lanzó en 2015 como una mezcla de proyectos de capital riesgo y activaciones de música en directo. Según él, la tecnología es el futuro de la música. Con las discográficas y la tecnología del futuro, creo que se están abriendo puertas a nuevos tipos de artistas, dijo Shinoda a la prensa. En un momento dado, no se habría considerado artista musical a un creador de contenidos en una plataforma social. Ahora sí. En el futuro, esas puertas también podrían abrirse a proyectos no tradicionales que amplíen los límites de lo que es ser un artista. Parece que tras la muerte de Bennington, Mike Shinoda ha afrontado la pérdida bastante bien y le ha ido bien por sí mismo. Sin embargo, algunos miembros no han estado tan en el candelero como Mike. Brad Delson. Si tuviera poderes de superhéroe, serían los de la perspicacia y la perspicacia, que nunca deben confundirse. El siempre jovial y carismático Brad Delson lleva un tiempo alejado de los focos. Incluso sus páginas en las redes sociales se han oscurecido. La última vez que posteó en X fue en 2017, mientras que su Instagram se actualizó por última vez en 2022. Aunque, por sus pocas entrevistas, está claro que la muerte de Chester le dejó marcado. Chester Bennington habría cumplido 47 años. Supongo que cómo son esos días para ti y los demás miembros de la banda. Obviamente tristes porque le echo de menos. Entonces, ¿quién es exactamente Brad Delson y qué ha estado haciendo? La historia de Brad Delson comienza en el sereno paisaje suburbano de, donde la futura estrella del rock nació en un mundo alejado de la ostentación y el glamour de la industria musical. En este tranquilo rincón de California, el amor del joven Brad por la música se encendió. No con unas 6 cuerdas, sino con los bronces pulidos de una trompeta. Su viaje musical dio un giro decisivo a la tierna edad de 12 años, cuando cambió los metales por las cuerdas y abrazó la guitarra, un instrumento que se convertiría en su seña de identidad. Para Delson, el instituto era algo más que los libros de texto. Fue allí donde forjó una amistad con Mike Shinoda, un vínculo que más tarde se convertiría en la base de algo monumental. Juntos recorrieron los pasillos del Instituto Agura, con sus energías creativas sincronizadas en armonía. Durante estos años de formación, el talento de Delson empezó a brillar, culminando en la formación de su primera banda, Relative Degree. Este grupo de rock duró poco, ya que se disolvió tras su primera actuación en directo en 1996, pero fue un trampolín que colocó a Delson en el camino hacia la grandeza. La educación siguió siendo una prioridad para Delson, que llevó sus estudios a la prestigiosa Universidad de California, en Los Ángeles. Alojado con su futuro compañero de banda Dave Farrell, los años universitarios de Delson fueron una mezcla de estudios de comunicación y exploración musical. Allí hizo prácticas para Jeff Blue, un experto de la industria que más tarde desempeñaría un papel fundamental en su carrera. Con una licenciatura en la mano y una encrucijada ante sí, Delson tomó la fatídica decisión de renunciar a estudiar Derecho en lugar de perseguir los sueños eléctricos de un músico profesional. Poco podía imaginar que esta elección le llevaría a la vanguardia de una revolución musical. A medida que se acercaba el milenio, un nuevo capítulo se abría en la vida de Brad Delson, uno que grabaría su nombre en los anales de la historia del rock. En el bullicioso centro creativo de Los Ángeles, Delson, junto con su compañero de instituto Mike Shinoda y el batería Rob Bourdon, sentó las bases de una banda que captaría el espíritu de una nueva era. Se hicieron llamar Shero, un nombre que resonaba con el potencial en bruto de su música. La formación de la naciente banda evolucionó, incorporando al bajista Dave Farrell y al tornamesista Joe Hahn. Sin embargo, la marcha de su vocalista original propició un afortunado encuentro orquestado nada menos que por el mentor de Delson, Jeff Blue. Entró Chester Bennington, cuya cinta de audición fue como un rayo, electrizando al grupo con su energía visceral. Con la inclusión de Bennington, la banda se rebautizó como Linkin Park, un homenaje al Lincoln Park de Santa Mónica, y el escenario quedó listo para su ascenso. El papel de Delson en Linkin Park era polifacético. Era el guitarrista principal, un arquitecto sónico que daba forma al sonido híbrido de la banda, que fusionaba rock alternativo con influencias electrónicas y de hip hop. Sus riffs y ritmos se convirtieron en el latido de la música de Linkin Park, impulsando su álbum de debut, Hybrid Theory, hacia un éxito masivo. El álbum, una piedra de toque cultural, catapultó a la banda a la estratosfera, ganándose legiones de fans y un lugar en la vanguardia del movimiento nu metal. El ascenso de la banda fue meteórico, con el trabajo a la guitarra de Delson, apuntalando un éxito tras otro, desde el angustioso Crawling hasta el himno In the End.
El sonido de Linkin Park era omnipresente, dominaba las ondas y la MTV, y su impacto era innegable. En sus giras por todo el mundo, la presencia de Delson en el escenario, a menudo con sus característicos auriculares para proteger el oído, se convirtió en un icono. Con cada álbum publicado, desde Meteora hasta Minutes to Midnight, Delson y Linkin Park siguieron evolucionando, ampliando los límites de su música y consolidando su estatus como miembros de la realeza del rock. Y ahora, tras un largo paréntesis, Brad Delson se encuentra entre los 3 miembros de Linkin Park que están considerando una posible gira de reunión en 2025 y la contratación de una vocalista femenina para suceder al fallecido cantante Chester Bennington. ¿Podrá el mundo disfrutar por fin del talento de Brad? Solo el tiempo lo dirá. Dave, Phoenix, Farrell. Creo que volveremos a hacer algo en algún momento. Linkin Park ha estado en pausa desde la muerte de Chester Bennington en 2017. Las estrellas del nu metal no han tocado ningún concierto desde su celebración de la vida del fallecido cantante en 2017 y han permanecido en su mayoría inactivos hasta principios de este año, cuando los miembros sobrevivientes comenzaron a promocionar la reedición del 20 aniversario de Meteora. Sin embargo, el bajista Dave Phoenix Farrell ha revelado que no cree que la carrera de Linkin Park haya terminado y que es probable que vuelvan a hacer algo en algún momento. Creo que haremos, con suerte, nueva música. Y me encantaría tocar en algunos conciertos. La realidad es que el calendario no tengo ni idea de lo que es o lo que parece, y no estamos intentando o no hemos hecho ningún progreso para hacerlo. Dave tenía más buenas y malas noticias para los fans de Linkin Park. Según el bajista de la banda, el grupo seguía intacto, y todos seguían comunicándose entre sí. La relación en la banda sigue intacta entre todos los chicos, y seguimos en comunicación. En otra entrevista dijo: hay 5 chicos que están en diferentes lugares. Seguimos unidos, seguimos en contacto. No hay animosidad, lo que es increíble. Estos chicos significan mucho en mi vida y son los únicos que pueden entender algunas de las locuras por las que he pasado, así que cada uno de ellos ocupa un lugar especial en mi corazón. Aunque esto significa que pueden estar en la misma longitud de onda en términos de hacer música, admitió que se necesitaría mucho para la banda para hacer música juntos, una vez más. Pero todo el mundo está siempre en diferentes tipos de espacios, y la cantidad de tierra que hay que mover para iniciar el proyecto de construcción de Linkin Park, y lo que sea que pueda parecer, es una tonelada, y no va a ninguna parte rápido. En otra entrevista, dijo: todo el mundo está en su propio camino, y todo el mundo está en su punto de vista diferente cuando se trata de la banda. Creo que hay más cosas que quiero hacer con la banda en algún momento. No hay un plan inmediato. No hay un proceso iniciado o trazado de ninguna forma. Pero creo que en algún momento del camino tenemos más que decir, y creo que querremos hacer más cosas, signifique lo que signifique. Tras el fallecimiento de Chester, Farrell ha podido descomprimirse recurriendo a otras salidas creativas, viajando por placer y trabajando en algunas de sus pasiones no musicales. Lanzó el podcast Member Guest, con 2 amigos de toda la vida, el golfista profesional Brendan Steele y el videógrafo de Linkin Park, Mark Fiore. El programa es una conversación libre sobre los intereses colectivos del trío: golf, cerveza, música y diversión. En los episodios aparecen amigos famosos. Farrell es un anfitrión natural, con un agudo sentido del humor autocrítico. En cuanto a los viajes, Farrell ha descubierto que una de sus nuevas escapadas favoritas es la región vinícola del norte de California, explorando recientemente el valle de Napa. Joe Hahn. Mientras Dave Farrell se ha aventurado en el podcasting y los viajes, Joe Hahn ha optado por adentrarse en el corazón de la vibrante escena del entretenimiento de Corea, sobre todo porque es coreano-americano de segunda generación. Su primer proyecto en el país fue en el reality Superband. El reality coreano se convirtió en la comidilla de la ciudad, donde la búsqueda de la próxima banda de rock sensacional se apoderó de la nación. En el centro de esta odisea musical estaba Joe Hahn, el maestro de los platos de Linkin Park, que asumió el papel de juez. Con su mezcla única de herencia coreano-estadounidense, Hahn aportó una mirada fresca y perspicaz al jurado. La presencia de Hahn en Superband fue algo más que el respaldo de una celebridad. Fue un puente entre culturas, una fusión de Oriente y Occidente. Abordó su papel con la filosofía de que las habilidades únicas de cada músico podían fusionarse en algo extraordinario. Las ideas de Hahn no se limitaban a los aspectos técnicos de la música, sino que ahondaban en la narrativa más profunda de lo que significa formar parte de una banda, las historias individuales que se entrelazan y amplifican entre sí para crear una fuerza colectiva. A lo largo del programa, que se emitía semanalmente,
Se veía a Joe Hahn interactuando con los concursantes, ofreciéndoles la orientación y los comentarios que solo alguien con décadas de experiencia en la industria musical podía proporcionarles. La trayectoria de Joe Hahn en Superband fue un testimonio de su fe en el talento oculto que yace bajo la superficie de la popular escena musical coreana. Su experiencia en Superband no fue solo un capítulo de su carrera, fue un reflejo de su propio viaje, un recordatorio del poder de la música para cambiar vidas y unir a la gente. Pasando de los dinámicos escenarios de Superband, nos adentramos ahora en el ambiente contemplativo de la exposición fotográfica Carry On de Joe Hahn en Corea. Esta exposición no es solo un escaparate de imágenes, es un profundo viaje a través del objetivo de un visionario. Carry On es un sentido homenaje, una colección de unas 70 fotografías tomadas durante la gira mundial One More Light de Linkin Park en el año 27, que captan la energía bruta y los momentos íntimos entre la banda y sus fans. Cada fotografía cuenta una historia, una narración de la conexión de la banda con su público, inmortalizando los fugaces momentos de alegría, intensidad y la experiencia compartida de la música en directo. El título de la exposición, Carry On, tiene un significado más profundo, que resuena con el viaje colectivo de la banda y los fans tras la trágica pérdida de Chester Bennington, vocalista de Linkin Park. Es un mensaje de resiliencia, una llamada a perseverar y a encontrar consuelo en los recuerdos y la música que Bennington dejó tras de sí. Las reflexiones personales de Joe Hahn sobre la exposición revelan su doble papel de artista y testigo de la historia de la banda. Habla de la exposición como una epifanía, una toma de conciencia del profundo impacto que estos momentos capturados tienen en los espectadores y en él mismo. La conexión de Hahn con el público coreano es particularmente especial, ya que comparte estos recuerdos en la tierra de su herencia, lo que profundiza aún más la resonancia emocional de la exposición. La exposición Carry On es más que una muestra. Es una experiencia inmersiva que invita al público a ver a través de los ojos de Joe Hahn, a sentir el pulso del concierto y a comprender el legado de Linkin Park. Es un espacio donde los fans pueden reunirse, reflexionar y celebrar la vida y la música de Chester Bennington y el espíritu perdurable de la banda. Mientras la exposición viajaba por 3 ciudades de China antes de llegar a Corea, Hahn observó la atmósfera única que cada lugar aportaba a la muestra. La forma en que están colgadas las fotos y el espacio que ocupan contribuyen a la narración, permitiendo a cada espectador digerir la exposición a su manera. Rob Bourdon. De todos los miembros de la banda, Rob Bourdon parece haberse retirado a las sombras por completo. Su Instagram no tiene ninguna publicación, mientras que su cuenta X publicó por última vez en 2012. Además, no ha aparecido en entrevistas desde la muerte de Chester. Antes de la fama, antes de los álbumes multiplatino, había un niño llamado Robert Gregory Bourdon, nacido el 20 de enero de 1979 en los exuberantes paisajes de Calabasas, California. Poco sabía el mundo que este niño, con inclinación por el ritmo, revolucionaría algún día el mundo de la batería. Un joven Rob Bourdon, con los ojos muy abiertos en un concierto de Aerosmith, sintiendo los pulsantes golpes de la batería de Joey Kramer. Aquella noche, la batería no solo latía, sino que le hablaba, encendiendo una pasión ardiente en su interior. A medida que las llamas de la inspiración crecían, también lo hacían las influencias de Rob. Tower of Power y Earth, Wind and Fire no eran solo grupos, eran los arquitectos de su paisaje musical, moldeando su comprensión del groove y el poder de un relleno bien sincronizado. Brad Delson y Mike Shinoda. Juntos forjarían más tarde un nuevo camino en la industria musical. Pero antes de los estadios, había escenarios más pequeños. Y antes de Linkin Park estaba Relative Degree. Esta banda, formada con Brad Delson, fue el primer contacto de Rob con los focos y culminó con un concierto en el Roxy Theatre en el que se agotaron las entradas. Fue un atisbo de lo que estaba por venir, un anticipo de la fama y la pasión que le esperaban. La dedicación del trío a su oficio era implacable, su visión inquebrantable. A medida que perfeccionaban su sonido, las piezas del rompecabezas iban encajando y Linkin Park salía del capullo de Shero, listo para conquistar el mundo. El año 2000 marcó la llegada de su álbum de debut, Hybrid Theory, un título que se convertiría en sinónimo de una nueva era del rock. El álbum fue un éxito rotundo, alcanzando 12 veces el estatus de disco de platino, un testimonio del crudo atractivo de la banda y del genio rítmico de Bourdon. Pero Rob era algo más que el batería, era una fuerza motriz entre bastidores. Junto a Delson y Dave Farrell, dirigió las operaciones comerciales de la banda,
asegurándose de que las tumultuosas mareas de la industria musical nunca comprometieran su visión artística. Poco se sabe del batería tras la muerte de Chester. Por desgracia, tampoco está entre los miembros de la banda que saldrán de gira en 2025. ¿Resurgirá algún día en el candelero? Solo el tiempo lo dirá. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver contenidos similares.